Pues buenos días a todos. Ya hemos dado pues suficiente tiempo para que se conecten, pues ya hay 25 personas, pues vamos a iniciar la clase por respeto a los que se conectaron desde hace ya 10 minutos. Entonces, agradezco como siempre su puntualidad y que estén pendientes de recibir esta clase. Y como les dije, les traigo un ejemplo de aplicación y por favor me indican si se mira en su pantalla. Indíquenme ahí, por favor. Alexia dice que sí se ve y los demás, por favor, jóvenes. Kevin también, Eunice, sí, ok. Christopher, sí, sí se ve. Ok, muchas gracias a todos. Entonces, como siempre, me voy a poner a la tarea de leer el problema. Este problema no está en el libro, jóvenes. En ningún libro van a encontrar, tal vez alguno parecido sí, pero este no está en ningún libro. Por eso le he puesto como título problema 5.xx, ¿verdad? Aplicación de las leyes de Newton y las ecuaciones del movimiento con aceleración constante. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Y como siempre, pues lo primero que voy a hacer es leer el problema. En la parte inferior de un plano inclinado se encuentra una masa de 2.5 kilogramos, a la que se le imprime una velocidad de 17 metros por segundo para que suba por el plano inclinado. El plano inclinado tiene una pendiente equivalente a 37 grados. Inciso A. Suponiendo que no existe fricción entre el plano inclinado y la masa, encuentre la distancia que la masa sube por el plano inclinado y en cuánto tiempo recorre esa distancia. Inciso B. Si la masa vuelve a bajar por el mismo plano, determine la velocidad cuando llega de nuevo a la base del plano inclinado. Inciso C. Suponga ahora que entre el plano inclinado y la masa hay un coeficiente de fricción cinética de 0.220. Calcule nuevamente los datos de los incisos A y B. Entonces, como ven, pues tenemos una aplicación, ¿sí?, que ya nos dan una masa. Primero, ¿sí?, déjenme decirles y dejarles en claro, ¿sí?, que es muy diferente que se diga a una masa se le imprime una fuerza para que suba por un plano inclinado a que diga que a una fuerza se le imprime una velocidad para que suba por un plano inclinado, ¿sí? Son dos cosas bien diferentes, ¿sí? La fuerza no es la velocidad. Nunca va a ser la velocidad una fuerza. Nunca. Nunca va a ser la velocidad una fuerza. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Y lo deben de poner en sus cuadernos, por favor, con letras grandes y con rojo, por favor, siempre se los pido. ¿Por qué? Porque como les digo siempre, a pesar de que les indico cuáles son los errores que yo encuentro en sus exámenes, los vuelven a cometer. El día de ayer estaba calificando unos exámenes de física básica y precisamente dije en una clase que el ángulo que usamos con el que se dispara algo de una velocidad en el tiro parabólico, el ángulo con el que está relacionada la velocidad no sirve para hallar distancias. Y precisamente ayer encontré un examen que precisamente hizo eso que les dije que no hicieran. Que el ángulo de la velocidad lo usaron para hallar distancias. Entonces, por favor, jóvenes, pongamos atención
a las recomendaciones porque son las cosas que yo me los encuentro y se los digo por experiencia, ¿verdad? Igual aquí, la velocidad que se le imprime a una masa no es una fuerza y no debe de considerarse como tal. ¿Sí? Por favor. Entonces, pongamos mucha atención en esto. Son conceptos, por favor, jóvenes. Y todos los conceptos estos yo se los he enseñado y se los he dicho. Hay muchas cosas que por tiempo, por cosas, no las pongo en los problemas que resuelvo, pero se los digo así como hoy en esta clase, ¿verdad? Y ustedes tienen que estar pendientes de tomar los apuntes correspondientes, ¿verdad? Entonces, por favor, a los que ya leyeron el problema y ya se dieron cuenta, la velocidad no es una fuerza, repito, una, no es una fuerza. Entonces, les quiero pedir por favor que cuando estemos viendo un problema de estos y le diga se imprime una fuerza, una masa, es muy diferente a que le diga que se imprime una velocidad. Entonces, por favor, jóvenes, la velocidad no es una fuerza. Nuevamente, ¿verdad? Bueno, como ven, yo seguidamente de todo lo que se escribe del problema, yo he hecho un pequeño esquema, como siempre, ¿verdad? Para imaginar qué es lo que está pasando en este tipo de problemas. ¿Qué quiere decir? Que en la parte inferior de un plano inclinado, aquí está el inciso A, ¿verdad? Se encuentra una masa. Entonces a esa masa le imprimimos una velocidad de 17 metros por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esa masa? La masa, si yo le pongo una velocidad, va a subir. ¿Por acción de quién? De la velocidad, ¿sí? Va a llegar a un punto, ¿sí? Donde va a recorrer cierta distancia, ¿sí? ¿Y qué creen que va a pasar? Cuéntenme, ¿los escucho o los leo aquí en el chat? ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar? Si ustedes tiran algo en un plano inclinado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuéntenme qué se les ocurre. Es sentido común. Cuéntenme, yo los leo aquí. Se saldrá de la pendiente. Imaginemos que la pendiente es infinita, ¿sí? Que yo tengo una subida. Se desliza, ¿sí? ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Cuéntenme. Osmar Gómez regresa. Correcto. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el movimiento completo? Vamos, jóvenes. Pues obviamente, ¿qué pasa? Aquí dice, queda en cero, regresa a la base. ¿Ah? ¿Queda en cero qué? Cero posición, cero velocidad, cero aceleración. Aquí tenemos que ser específicos, jóvenes. ¿Verdad? Cero. Regresa a su punto cero. Ok. ¿A qué se parecería este movimiento si sube por el plano y vuelve a regresar? Cuéntenme. Conste que estoy diciendo a qué se parece, no que es igual. ¿A qué se parece este movimiento? Si dicen correctamente que la masa viene, sube y vuelve a bajar. Christopher dice que es como tiro vertical. Correcto. ¿Qué pasa con el tiro vertical en el punto de la altura máxima? Cuéntenme qué pasa, los leo aquí.
Su altura máxima es 0. No. La velocidad, así como dice Ricardo, en el punto máximo va a ser 0. Aunque no lo diga el problema. ¿Por qué? Porque la masa va a subir solita, sin que nadie la suba, sin que una cuerda la suba, va a subir. Como es una pendiente, obviamente todo lo que sube va a llegar a un punto máximo, ¿sí? Va a llegar a un punto máximo, se va a detener por un instante y va a volver a bajar. Ese es el movimiento lógico, ¿sí? Que podría hacer algo. Y los insto a que en su casa pongan una maderita inclinada, suban una pelota no muy duro y miren qué pasa con esa pelota. Es lo mismo que está pasando en este problema. Va a subir un poco, se detiene y regresa. ¿Sí? Va a subir un poco, se detiene y regresa. Ese pequeño acto que hace que detenerse en la altura máxima, ¿sí? Va a significar que su velocidad es 0. ¿Sí? O sea que si yo voy de 17, ¿qué pasa con ese movimiento? Si yo voy de una velocidad de 17 a 0, ¿qué significa? Vamos, jóvenes, los leo aquí en el chat. Que va frenando. Definitivamente que está frenando. Y como frenando también le podemos llamar una desaceleración, correctamente. ¿Cómo va a ser entonces? ¿Cómo va a ser el signo de la aceleración para la subida? Los leo en el chat. Negativa, exacto. Por eso les digo que esta es la complicación con las leyes de Newton. ¿Por qué? Los 3 o 4 problemas anteriores que resolvimos, dijimos que si la aceleración era negativa, era porque habíamos considerado nuestro movimiento al revés, que teníamos que borrar y empezar de nuevo considerando el movimiento hacia el lado opuesto al que lo consideramos adelante. ¿Sí? Esas fueron mis palabras, me recuerdo muy bien. ¿Sí? Ahora, este análisis, ¿sí? Por sentido común y por, obviamente, las leyes de Newton, aquí lo que está pasando es que si yo tiro algo con una velocidad, ¿sí? Y sube, esa velocidad se va a reducir, va a llegar a 0 y va a hacer otro movimiento contrario. Entonces, aquí sí es aceptable que la aceleración sea negativa, pero es dadas las condiciones del problema. Por eso es que es tan complicado y tan amplio estar explicando los problemas de las leyes de Newton, porque hay de todos los sabores y colores. De todo lo que ustedes se puedan imaginar que vimos en las unidades anteriores, ¿sí? Todo eso lleva masa. Y todo eso está vinculado con las leyes de Newton. Entonces, por eso es bien complicado. Todo va a depender del análisis, de lo que estemos viendo, de nuestro sentido común y de lo que signifique el concepto de cada movimiento. Por eso yo sí les recomiendo, jóvenes, de que se pongan a pensar muchas cosas, ¿sí? Que el análisis. Porque aquí una persona viene, resuelve un problema, lo esparce con los demás, y si se confundió, todos los demás se confundieron. Entonces, por favor, analice cada uno de ustedes el problema y tome las consideraciones que tenga necesarias. Yo le puedo pedir la copia a fulano, pero si yo sé que eso no se hace así, pues lo que me corresponde es, pues mira, creo que te confundiste. ¿Ah? Y lamentablemente eso pasó en el parcial, ¿verdad?
Una persona despejó mal una fórmula, usó la gravedad negativa, roló el problema y echó a perder el examen de 30 y pico. Así es, jóvenes. ¿Ah? Así es. Entonces, por favor, tomen en consideración y por favor, tengan criterio propio para resolver. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí estamos analizando que aquí, para este análisis de este problema en particular, sí se acepta una aceleración negativa. Entonces, ese es en la subida. ¿Y qué va a pasar en la bajada entonces? Los leo aquí en el chat. ¿Qué va a pasar en la bajada? ¿Qué pasa en la bajada entonces? Pablo dice que va a acelerar. ¿Por qué va a acelerar, Pablo? Cuénteme. Miren, todo lo que hemos hablado y no hemos entrado a la solución del problema. Dice Alexia que como en la altura máxima la velocidad es 0, ¿sí? Al momento de regresar, su velocidad aumenta. Efectivamente, eso es. Y aquí nos dice Pablo que va a acelerar porque va a favor de la gravedad. Es otro criterio muy válido, ¿sí? Que también eso es lo que va a pasar. Yo voy a ir de una velocidad de 17 a 0. En la subida tengo desaceleración. Y después quedé en la subida en 0 y voy a empezar a bajar, ¿sí? Voy a ir de una velocidad 0 a una velocidad, pongámosle otra vez, 17. Entonces, aumenta la velocidad. En la subida disminuye y en la bajada aumenta. Entonces, yo tengo aquí dos movimientos totalmente diferentes, ¿sí? Uno es el movimiento de subida y otro es el movimiento de bajada. Y vamos a ver las consideraciones del caso. Okay. Para yo hacer un diagrama de cuerpo libre de este movimiento, es como que yo le dé yo le dé la velocidad a esta masa, me vaya de perfil y le tome una foto, ¿sí?, a esa masa en un punto, digámoslo así, a la mitad del proceso de subida, ¿sí? Y es como lo presento aquí abajo, ¿sí? Entonces, primero hacemos el diagrama de fuerzas, dice, a mitad del recorrido. ¿Qué hace la masa en su movimiento de subida? Entonces, aquí no se logra ver muy bien, ¿verdad? Porque lo hice con lápiz, pero aquí vemos que tenemos la pendiente de 37 grados, la masa está subiendo porque ya le puse la flechita de movimiento, ¿sí? Y obviamente las preguntas correspondientes, ¿eh? Primero, ¿cuál es la primera fuerza que está en todo este tipo de problemas y que nunca debe de faltar? Pues el peso. ¿Y cómo es el peso? Vertical y hacia abajo. Aquí yo no estoy cambiando nada. Está vertical y hacia abajo. ¿Hay superficie de contacto? Sí. Hay fuerza normal. Entonces, miren, entre el plano y la fuerza normal hay 90 grados. Es perpendicular. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna otra fuerza? ¿Hay cuerda? No. Y desde el inicio que me dijeron que era un plano sin fricción. Las otras dos fuerzas no existen. No hay cuerda y no hay fricción. Y la velocidad, como vuelvo a repetir, no es una fuerza. Entonces, solamente tengo dos fuerzas
actuando sobre este cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Como siempre, vamos a tomar el eje X como el plano inclinado. Y yo he dibujado esta línea punteadita que apenas se logra ver ahí como mi eje X. Y mi eje Y está donde está la fuerza normal. ¿Sí? Y vengo yo y de una vez miro yo aquí y pregunto, ¿en qué cuadrante me ha quedado la W al momento de hacer esta pequeña cruz de ejes en la masa que estoy analizando? ¿En qué cuadrante queda el W? Obviamente ya está aquí a la par, ¿verdad? Ya no lo puedo tapar. Y que ha quedado entonces, miren, este es el primer cuadrante, este es el segundo, obviamente este es el tercero y este es el cuarto, ¿no? Entonces la W me ha quedado en el tercer cuadrante. Y el ángulo, ¿sí?, de rotación que yo voy a tener para dejar los ejes derechitos como los tengo aquí, va a ser medido del eje X, perdón, del eje Y hacia cualquiera de los lados donde se mueva mi masa. ¿Ah? En este caso me ha quedado en el tercer cuadrante, pero también si la pendiente fuera de este punto hacia allá, ¿sí?, mi peso va a quedar igual vertical y hacia abajo, solo que voy en una pendiente hacia el lado contrario, entonces la W me va a quedar en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Por lo regular, estos problemas, ¿sí?, van a quedar o en el tercero o en el cuarto cuadrante. Yo hasta este momento no he visto ningún otro caso donde la componente de la velocidad en un plano inclinado no quede o en el tercero o en el cuarto. Entonces, obviamente, ¿sí?, yo voy a dibujar entonces mi triángulo de W para tomar mi referencia de cómo van a quedar mis componentes rectangulares, ¿sí? Entonces yo le doy aquí ya el valor de 37 y como vemos, no todo es como se pinta, ¿verdad? Habíamos dicho que usábamos el ángulo original, siempre íbamos a usar con seno la componente en Y y con coseno la componente en X. Aquí no, ¿sí?, porque aquí yo estoy resolviendo, digamos, este problema que está aquí abajo. Entonces, este problema que está aquí abajo es este triángulo que tengo aquí. Y me ha quedado que seno me queda el opuesto partido la hipotenusa, ¿verdad? Y el coseno es el adyacente partido la hipotenusa. Entonces ya las tengo definidas aquí. Entonces, seno me ha quedado con X y coseno me ha quedado con Y. Por eso les repito que cada análisis de cada problema es diferente. Y si yo no tengo una gráfica para saber qué es lo que está pasando, para mí es muy difícil pues dar una solución a mi problema. Obviamente, con las gráficas yo veo qué me están indicando a mí en el problema. Porque yo veo un montón de problemas que me dicen H1, H2, H3 y no tienen ninguna gráfica. Entonces yo no puedo decir, ¿dónde está H1 si no está la gráfica? ¿Dónde está H2? ¿Qué es H1 y qué es H2? ¿De dónde la midieron? No tengo la más mínima idea. ¿Sí? Y no esperen que yo se los adivine, porque sinceramente no soy adivino, ¿verdad? Soy catedrático. ¿Sí? Entonces no soy adivino, no sé qué es lo que está pasando con su mente. Y obviamente, si no me dicen en la gráfica de dónde a dónde miden H1 y de dónde a dónde miden H2, pues yo no tengo ninguna referencia y me pueden estar diciendo cualquier cosa. O yo puedo pensar, quizá H1 la midieron desde la cuadra de su casa hasta la cuadra de mi casa, ¿verdad? Que yo no lo sé. Si no me lo dicen y no me lo ponen en una gráfica. ¿Sí? Yo puedo pensar cualquier cosa de qué es H1 y qué es H2 si no me lo dicen y no me lo ponen en una gráfica. Yo no puedo adivinar. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos ya, pues, las componentes
de las fuerzas. Obviamente, tengo la fuerza normal que va hacia arriba y la fuerza del peso en Y que va hacia abajo, y solamente tengo una fuerza que va actuando en el eje X, ¿no? Como yo he tomado el plano inclinado como el eje X, ¿sí? El plano inclinado, mi masa no se va a salir de ese plano. No va a dar ningún saltito para arriba, ¿verdad? Entonces, la sumatoria en Y va a ser 0. Pero como no tengo fricción, no voy a resolver el eje Y, a no ser que me lo solicite. Que para este caso no me lo solicitaron, no lo voy a resolver. Entonces, ¿qué fue lo que me solicitaron? Que cuál es la distancia y el tiempo que recorre esa masa el plano inclinado. Ok. Aquí solo estoy haciendo el análisis de la subida. Ok. Entonces digo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Y todo lo que va en favor de la velocidad, y todo lo que va en favor del movimiento es positivo. ¿Cuántas fuerzas van en favor del movimiento? Ninguna. ¿Y cuántas fuerzas van en contra del movimiento? Una, que es ¿cuál? La componente en X del peso. Y entonces digo que menos Wx va a ser igual a masa por aceleración. Y tengo que W es igual a mg, y mg por el seno de 37 me da esa componente, y tengo que, si tengo m aquí, a la hora de pasarla para el otro lado, la m y la n se me van a eliminar. Entonces solamente voy a tener menos la gravedad por el seno de 37 grados. Y cuando hago la multiplicación, ¿sí?, yo obtengo que mi aceleración es aproximadamente menos 5.90 metros por segundo al cuadrado. Aquí sí es válida la aceleración negativa. Por eso tenía que hacerles este problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos ante un caso de una desaceleración. Aquí sí, pero el propio problema me lo va a decir, ¿sí? Entonces yo ya tengo mi aceleración de 5.90 metros negativos. Entonces yo ya teniendo la aceleración voy a aplicar las fuerzas que hemos venido, las fórmulas que hemos venido viendo en el desarrollo de la clase, que son las fórmulas de aceleración constante. Y pues, ¿cuáles son? Pues, lo primero que vamos a hacer es obtener el tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son las fórmulas? Que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. También les expliqué que si estábamos en un problema de caída libre, teníamos que cambiar la A por la G, y que la G era negativa, y que a la hora que hacíamos la multiplicación de signos de más por menos era menos, ¿verdad? Y que la fórmula la podríamos escribir como velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Sí? Y por ejemplo aquí miren, cada vez que yo, si aquí estuviera menos la gravedad, cuando yo despeje la gravedad de aquí, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, ¿sí? Pero es menos g que está multiplicando. ¿Qué va a pasar a hacer al otro lado? A dividir. Va a ser menos g dividiendo. Yo no puedo cambiar el signo de menos g, solo que esté sumando y restando. Cuando está multiplicando y dividiendo, si yo la despejo, no le puedo cambiar el signo. Ese es otro procedimiento incorrecto que la mayoría tiene en sus exámenes, ¿no? Entonces, venimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuánto es mi velocidad final en la altura máxima? Ya me dijeron que es 0, y efectivamente así es. Mi velocidad inicial es 17. Entonces, y mi aceleración es menos 5.
y precisamente todo se conjunta para que 0 menos 17 sea menos 17 arriba, con la aceleración negativa, que yo la he pasado hasta aquí abajo, que es menos 5.90, negativo y negativo se vuelve positivo, pero no por arte de magia, ¿verdad? Sino por el propio análisis del movimiento cuando está correctamente analizado. Entonces, nuestro tiempo que tarda en subir esa masa a una velocidad de 17 metros por segundo y llegar a su desplazamiento máximo son 2.88 segundos. Y la distancia que va a recorrer en ese tiempo, pues no es nada más que la tomo de delta x es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y como ya hay el tiempo, pues lo sustituyo y voy a hallar pues delta x. Y ya teniendo todos nuestros datos, que la velocidad inicial es 17, el 1 medio ya lo sabemos, la aceleración es menos 5.90 y el tiempo es 2.88 al cuadrado. Entonces, no sé si alguien quería intervenir ahí. Siéntase en confianza de poder preguntar. ¿No? Ok. Pues bien, yo aquí no estoy cambiando ningún signo de la forma. Estoy usando toditos los que son. Entonces, mi primer factor me queda 48 y mi segundo factor es menos por más da menos y menos por más da menos. 24.47. Entonces, miren, mi masa al aplicarle una velocidad de 17 metros por segundo en un plano que tenga 37 grados de inclinación, va a subir 24.49 metros. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos una pregunta. ¿Podría repetir por qué las componentes del peso usa el seno y el coseno? Ok, muy bien. Otra vez vengo hacia acá y me voy a situar en mi gráfica. ¿Sí? Recordemos que cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre, tengo que hacer primero mi diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas no es nada más que aplicar las fuerzas que tiene un cuerpo sobre el ideal que está haciendo, pues, mi masa. En este caso, mi masa va en un plano inclinado, ¿sí? Y el peso, por definición, que es igual que la gravedad, va vertical y hacia abajo, no cambia, nunca. Vertical y hacia abajo, nunca cambia. Aquí está. ¿Sí? Entonces, yo desde que iniciamos las clases de las leyes de Newton, les dije que cuando tuviéramos planos inclinados, el plano, ¿sí?, iba a ser el eje X. Y yo lo tomo precisamente aquí, por eso hay como una línea pequeñita que se mira aquí, era medio borrosa, y ese es nuestro eje X. Que el eje X precisamente está en este punto. Y el eje Y siempre va a estar sobre la componente de la normal, ¿bien? Está aquí. Entonces el eje Y para acá. Y entonces W me ha quedado, ¿sí?, girado un ángulo sobre el tercer cuadrante, que es esta que tengo aquí en color rojo, ¿sí? ¿Cuánto se desplaza W del eje? Miren, si este eje yo lo jalo para abajo para ponerlo plano, obviamente esta fuerza se va a correr hacia acá, ¿sí? Entonces, por eso yo indico que el ángulo se va a mover del eje X hacia la izquierda, 37 grados. Y obviamente yo el W le tengo que sacar componentes debido a que tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X
o sumatoria de fuerzas en Y. Y W, así como está dibujado aquí, no está ni en X ni en Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer para trasladarlo a X y a Y? Pues hallar las componentes. ¿Y cómo hallo las componentes? Por medio de un triángulo. ¿Sí? Entonces digo que WX, obviamente aquí vamos a formar un paralelogramo ahora, la distancia que está de aquí para acá va a ser la misma que se refleje de aquí para acá. Y la distancia que puede haber de aquí hacia abajo es la misma distancia que vemos de aquí hacia abajo. Entonces yo puedo tomar los vectores equivalentes. Entonces yo puedo decir que esta es WY y que el lado que está aquí hasta W, ese es WX, como lo tengo acá. Y el ángulo de 37 me ha quedado igual aquí. Entonces yo no he cambiado nada, este triángulo está aquí. Y por medio de ese triángulo yo hallo las componentes. Entonces seno es opuesto, WX, dividido hipotenusa, W. Cuando yo paso W, es W por seno de 37. Igual, coseno de 37 es el adyacente partido la hipotenusa. Entonces yo saco mis componentes en X y en Y por medio de este análisis. Aquí están dibujados los ejes. Cuando yo los pongo derechitos, ¿sí? Él baja, él se corre para acá y obviamente él se va a correr para acá. Entonces por eso es que W queda dibujada sobre el tercer cuadrante. Entonces no sé, Ricardo, si ha quedado ahí la duda, ha quedado clara, ha quedado aclarada la duda. Ok, perfecto. Sí, dice Ricardo. Muy bien, Ricardo. Entonces vamos a continuar. ¿Eh? Entonces ya hallamos nuestro 24.49 y lo podríamos, pues, aproximar a 24.50. ¿Verdad? Yo lo dejé en 24.49. ¿Verdad? Bien. Entonces dice que debemos hallar con qué velocidad retorna. Pero obviamente, si no tenemos fricción, yo me hago la idea de que va a regresar con la misma velocidad, que así como subió, así bajó, si no hay fricción. Pero lo tengo que demostrar. ¿Y cómo lo demuestro? Simple y sencillamente volviendo a hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Mi diagrama de fuerzas primero, lo traslado al diagrama de cuerpo libre y volvemos a hacer el análisis. Ok. Cuando yo tenga que hallar la velocidad de retorno, ¿qué está haciendo la masa? Cuéntenme. Ahí ya lo ven en el, en la gráfica, pero cuéntenme, ¿qué está haciendo esa masa? Los leo aquí en el chat. ¿Qué está haciendo la masa? ¿Qué está haciendo la masa, jóvenes? Por favor, responden. La pregunta es, ¿qué está haciendo la masa? ¿Sí? ¿Qué movimiento está haciendo la masa? La masa ahora, jóvenes, está deslizándose hacia abajo por el plano
inclinado. Eso es lo que está haciendo la masa. Está yendo hacia abajo. Y para hallar esa velocidad, pues volvemos a hacer un diagrama de cuerpo libre de qué es lo que está haciendo la masa. Va hacia abajo. Y como va hacia abajo, pues el movimiento va a ser contrario. Vean que la normal y el peso W siguen estando iguales en la misma posición, ¿verdad? N y W están en la mismísima posición. ¿Qué cambió? Cambió el movimiento. ¿Va a cambiar la respuesta? Sí. Pues nuevamente, pues ya dibujo la W en el tercer cuadrante, tal y como me aparece aquí, con los ejes que ya estén pues derechitos, y tenemos otra vez el ángulo de 37 grados. Vuelvo a hacer mi triángulo y hago mi relación. Entonces, nuevamente digo, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Ahora, ¿hacia dónde va el movimiento? Hacia la izquierda. Todas las fuerzas que vayan hacia la izquierda van a ser positivas. WX va hacia la izquierda, va a ser positiva. ¿Hay otra fuerza en X? No. Entonces, WX es igual a masa por aceleración. Hago el despeje correspondiente y obtengo una aceleración positiva. Y como es la misma aceleración, ¿sí? Yo sé que cuando yo subí 24.50 metros. O sea que si me están pidiendo una velocidad cuando vuelvo a regresar a mi punto de partida, ¿cuál es mi desplazamiento para bajar? Siguen siendo los 24.49 metros. Y con ese dato ya tengo yo ahora que mi velocidad inicial no es 17, porque ahora empecé de arriba y bajé. Entonces, arriba mi velocidad inicial es 0. Mi posición son 24.49 metros. Y lo que no sé yo es el tiempo de bajada. Entonces voy a hallar primero el tiempo de bajada. Y el tiempo de bajada, por obvias razones, me ha quedado más o menos 2.88 segundos. Entonces desecho el negativo y me quedo con el positivo. Y obviamente tardo lo mismo en subir y lo mismo en bajar. Entonces tendríamos que tener demostrado que efectivamente se tarda llega uno a 17 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0, la aceleración es 5.90 y el tiempo es 2.88. Cuando hago la multiplicación me queda 16.992. Y si lo aproximo van a ver que es 17 metros por segundo. Obviamente no nos ha salido tan en 17 por la cantidad de decimales que estamos hallando. Obviamente si yo le pongo más decimales a cada uno de estos números, voy a obtener más 9 aquí después del 16.90. Y lo que les quiero decir es que al final de cuentas va a estar en 17. Yo lo sé por sentido común, pero lo demostré por medio de las leyes de Newton. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la fricción? Ya cuando el plano inclinado tiene fricción. Pues esto es lo que va a suceder. Que voy a hacer nuevamente diagramas de cuerpo libre para la subida y diagramas de cuerpo libre para la bajada, porque ambos movimientos son completamente diferentes desde el punto de vista del análisis de las leyes de Newton. Obviamente, ¿sí? Vuelvo a hacer mi plano inclinado con mi masa, le dibujo las fuerzas, este es mi diagrama de fuerzas, W sigue siendo vertical hacia abajo. En la primera parte, la masa sube, el movimiento es hacia arriba. Por definición, ¿sí? Nos dice que la fricción se opone al movimiento, o sea que si el movimiento va hacia la derecha, la fricción va a ir hacia la izquierda, por definición. Y ya traslado todo esto, ¿sí?, a mi diagrama de cuerpo libre.
Y nuevamente vuelvo a tener en el tercer cuadrante a W. Y nuevamente tengo que trasladar a W hacia cada uno de los ejes. ¿Cómo? Con un triángulo y hallando sus componentes vertical y horizontal. La vertical pertenece a WY y la horizontal a WX. Por eso ya están dibujadas aquí. Entonces, como ahora hay fricción, pues necesariamente yo tengo que resolver el eje Y de mi masa. ¿Por qué? Porque depende de la fuerza de fricción. Entonces, nuevamente hacemos nuestra segunda ley de Newton. Que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es masa por aceleración, pero como yo he tomado el plano inclinado como que fuera el eje X, entonces realmente mi masa se está deslizando solamente sobre el eje X. No da un salto hacia arriba ni se hunde en el plano. Entonces, el movimiento en el eje Y es cero. Si el movimiento es cero, obviamente la velocidad es cero y por consiguiente la aceleración es cero. Y cero por la masa me da cero. Y obviamente en Y tengo dos fuerzas. Y como no hay movimiento, yo tomo, ¿sí?, los signos del eje. Todo lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, hacia arriba va la fuerza normal, positiva, menos hacia abajo va la componente en Y del peso, es igual a 0. Entonces tengo que la normal equivale a, y haciendo todo el despeje, a 15.97, perdón, a 19.57 metros. Y aquí ya ven todo lo que se hizo para llegar hasta ahí. Y ahora voy a hacer pues mi sumatoria de fuerzas en X. Y todo lo que va en favor del movimiento es positivo y todo lo que va en contra del movimiento es negativo. Entonces aquí precisamente yo tengo menos FK porque va en contra del movimiento, menos WX que va en contra del movimiento, va a ser igual a masa por aceleración. Yo sé que la fuerza de fricción, su fórmula es el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Ahí está. Y que tengo que WX es W por seno de 37, hago mi sustitución también. Y tengo masa y aceleración. Y tengo que la normal también es masa por gravedad por coseno de 37. Y lo vuelvo a sustituir aquí. Entonces, al final de cuentas, miren, yo tengo un factor de mg aquí y el otro de mg acá. Entonces, yo saco factor común menos mg, ¿sí? Menos por menos da más y menos por menos da más. Ambos términos que me quedan dentro del paréntesis van a ser positivos. Y me quedó mu sub k por coseno de 37 más seno de 37. La masa aquí está multiplicando, cuando la pase a dividir, se va a eliminar con esta otra masa. Y básicamente mi fórmula va a ser menos la gravedad multiplicada por mu coseno de 37 más el seno de 37. ¿Cambió la fórmula de la aceleración? Sí. Veamos cómo nos quedó anteriormente. ¿Ven cómo quedó la fórmula de la aceleración? Solo era g por seno de 37 y en la primera parte nos había quedado menos g por seno de 37. Entonces aquí ya tengo factores que me hacen pensar que no me va a quedar la misma aceleración cuando hay fricción. Y efectivamente pues así es. Sustituyo, ¿verdad? Menos 9.8. Aquí la gravedad yo la sustituí como positiva. Nuevamente, ¿por qué? Porque yo estoy asumiendo la gravedad negativa desde el momento en que pongo mi vector vertical hacia abajo del peso. Ahí ya va. Entonces ya solo sustituyo el valor. Entonces 0.22 por coseno de 37 más seno de 37 y lo multiplico por menos 9.8, me va a quedar una aceleración negativa de 7.62 metros por segundo. Miren que es mucho más grande
que la de 5.90 que tenía yo acá. Menos 5.90. Y aquí nos salió menos 7.68 me parece, ¿verdad? 7.62. Ahora nuevamente con estas mismas condicionantes yo voy a hallar el tiempo en el que sube. ¿Sí? Obviamente si hay fricción, el tiempo va a cambiar. Y la distancia va a cambiar. Entonces yo tengo la velocidad inicial 17, la velocidad final 0 y una desaceleración de menos 7.62. Y lo que ven aquí es el despeje de la fórmula, ¿sí? Me queda menos 17 dividido menos 7, me da 2.23 segundos, con un tiempo positivo, ¿sí? Y he puesto todas y cada una de las variables con su signo. No he cambiado absolutamente nada. Entonces, vemos que el tiempo, cuando no hay fricción, subió 2.88. Y ahora que hay fricción, 2.23. Obviamente, menos tiempo, menos desplazamiento. Y vamos a hacer pues lo mismo, vamos a hallar la distancia. Ya tengo el tiempo, la aceleración y la velocidad inicial, pues nuevamente hago mi fórmula de velocidad constante, que es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyo todos los valores y me ha quedado que es el desplazamiento son 18.96 metros. Eso subió mi chibolita. Diferente de que aquí había subido casi 24.5 metros. Y aquí subió 19, digámoslo así. De 24.5 a 19 son 5 metros de diferencia. Es bastante, ¿no? ¿Y cómo vamos a hallar la velocidad de retorno? Pues con la misma consideración. ¿Miren? La consideración aquí, miren, que como el movimiento va hacia abajo, la fricción, por definición, va hacia el lado contrario. ¿Sí? Y el diagrama de cuerpo libre, pues ha cambiado. Y como ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Vamos a terminar este problema de explicarlo el día de mañana, por favor, jóvenes. Entonces, si no hay nada más que agregar y no tienen alguna duda, pues estaríamos aquí con el problema del día de hoy. Y mañana lo vamos a terminar, ¿verdad? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? No. Ok.